cuál será el tema que estudiaremos en esta tarde, lean juntamente conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, que viene subtitulado como la resurrección de los muertos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjate, les voy a través de este medio, dice Pablo, a declarar el evangelio que ya les prediqué. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Lo que ya les había predicado. Antes de decírselos, les aclara otra vez, o afirma, dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por medio del cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo enseñó muchas cosas, pero lo primero que él enseñó es esto. Y esto que él enseñó, él también lo había recibido. Esto es lo que predicaban todos los primeros cristianos. Tocaron muchos temas. Y tú y yo tenemos que tratar todo el consejo de Dios. Y por eso me enfoqué ayer en un tema de confrontación, de arrepentimiento, antier en una palabra de ánimo. Pero lo más importante que predicaba la iglesia y que tenemos que predicar es esto que Pablo menciona a continuación. ¿Qué es lo que él había recibido, que había predicado y que ahora está escribiendo? Que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3, conforme a las Escrituras. O sea, todo esto ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Yo en esta serie que les recomendaba, la profética, también tengo una serie ahí mismo que titulamos Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, donde vemos todas las profecías del Antiguo Testamento hechas cientos de años atrás que anunciaban todo lo que se cumple con su venida, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o a Simón, o a Pedro, es el mismo, y después a los 12. Después apareció, y escucha esta declaración de Pablo en el problemón que se pudo haber metido si esto hubiera sido una mentira. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué un problemón? Porque si Cristo no hubiera resucitado, como hoy lo veremos, y esto fuera un invento de los cristianos para manipular al mundo, engañarlos o algo por el estilo, pudieron haber llegado con Pablo. ¿Qué? Dices que apareció más de 500 hermanos a la vez. Enseñan algunos de estos testigos. Y no hubiera tenido a ninguno, a 2 o 3 que le siguen el cuento nada más. Pero vemos en la Biblia que se nombran aquí y en otros pasajes nombres propios de los que vieron a Jesús resucitado después de haber sido crucificado. Y aquí se avienta a decir a más de 500 hermanos a la vez. ¿Hay evidencia de ello? Sí, la vamos a ver más adelante, mientras sigamos estudiando este pasaje. Versículo 7, después apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo en el versículo 8, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Me fascina la humildad de Pablo. Se escribe la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, según si le atribuyes hebreos o no, pero dice: yo soy el más pequeño. Él no era como muchos engreídos hoy, que ni siquiera te saludan, que si les pides consejería te citan a los 3 meses, únicamente se van a comer con los ricachones de la iglesia, que no hacen caso a las personas que no tienen recursos materiales, que son interesados, que cobran por predicar, que ponen tarifas porque tú escuches sus corruptas voces. Pablo, que escribe casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, dice: yo soy el más pequeño de todos. Él nos separa y dice: yo soy el apóstol Pablo, el que escribió tal y tal y tal, el que ha viajado por todo el mundo predicando la palabra de Dios, el papirrín de los apóstoles. Estoy cañón. Porque así hay algunos que se levantan, se miran al espejo y dicen: soy tan grande que me voy a cantar unas alabanzas. Dice: soy el más pequeño. Aunque no es el tema, vale la pena resaltarlo. Continúa hablando y dice que soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Aunque no dedicaremos mucho tiempo, veremos que la transformación de Pablo, que es un hecho reconocido por los historiadores, incluso seculares, es otra de las evidencias de la resurrección. Él dice: yo perseguía a la iglesia porque, pero dice el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ya sea yo o ellos, así predicamos y así hemos creído. Y aquí viene lo importante. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque escucha esto: si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo
resucitó. Y subraya esto que es un parteaguas en la vida de todo creyente. Esto es lo que tiene que marcar nuestras vidas y ser el motor de nuestras vidas. Lo voy a explicar a continuación. Y si Cristo no resucitó, si lo que creemos es una leyenda, un mito que no ocurrió en realidad, si Cristo no se levantó de entre los muertos, si Cristo no existió pero fue solamente un profeta y no el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, pagando por nuestros pecados, viviendo la vida justa que tú y yo no vivimos, sufriendo la condenación que tú y yo merecíamos, levantándose de entre los muertos para darnos esperanza de vida eterna. Si esto no es cierto, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Todos ustedes y yo estamos perdiendo el tiempo en este lugar, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si lo que creemos es una religión y no estamos seguros de que el Señor se levantó de entre los muertos, si no tenemos una relación con un hombre real, con un Dios real, y lo que tenemos es algo imaginario nada más, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y hay mucha gente que asiste a las iglesias, pero sus vidas no han sido marcadas, no han sido transformadas, porque no están seguros de esta verdad, porque en el fondo de su corazón no están completamente convencidos, y por eso siguen viviendo con la misma tibieza, con la misma apatía espiritual, porque piensan que todo es un juego, porque no saben que algún día de morir, que se van a encontrar cara a cara con Dios, y que hay dos destinos: la vida eterna en su presencia o la condenación eterna fuera de su presencia. Pablo dice: si Cristo no se levantó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Te pregunto, ¿existió Jesús? Murió en aquella cruz y se levantó en verdad entre los muertos. ¿Estás seguro? Si alguien te dice ¿cómo lo estás?, ¿qué podría responder? Tú y yo tenemos que tener una completa convicción de esta verdad, porque estamos viendo que esto es el mensaje principal de los apóstoles. O sea, tú y yo podemos enseñar y tenemos que enseñar muchas cosas de la palabra, pero nada puede reemplazar lo más importante, que es esto. Porque ¿de qué sirve que alguien aprendió cómo ser un buen padre, un buen hijo, un buen empresario según la palabra, si nunca se encontró cara a cara con Jesucristo resucitado, si nunca se arrepintió y le entregó su vida? Y es lo que vemos hoy por todo el mundo: gente que predica las cosas de la Biblia que a la gente le gusta escuchar, pero que no predican a Jesucristo pagando por nuestros pecados, que no llaman al arrepentimiento. Y la iglesia primitiva dedicó casi su prioridad en un inicio fue para predicar la resurrección, para predicar el arrepentimiento, para predicar el plan de salvación. Y todo lo que ellos hacían no era por imposición, y esto es importantísimo. Ellos no daban sus vidas y no predicaban y no obedecían y no vivían en santidad porque la iglesia, el pastor el domingo les dijo: o se portan bien, el diablo les va a jalar las papas. No era por manipulación, porque esto ocurre mucho. Personas que hacen cosas de las que ni siquiera están convencidas, únicamente para quedar bien, para agradar a los demás, porque en su iglesia los manipularon para que lo hicieran, pero no están seguros de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. La iglesia primitiva, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, cuando digo la iglesia primitiva, hablo de los primeros cristianos, dedicaron su vida y se rindieron a Él, y fue un parteaguas en su vida, no porque alguien les dijo lo tienes que hacer, sino porque Pablo aquí nos está diciendo, ellos vieron cara a cara a Jesús resucitado. Y es por eso que encontramos casos como Pedro, que en Hechos 4 del 18 al 20 lo meten a la cárcel, el Señor lo libera, y en lugar de huir se va a predicar públicamente y le dice: niega a Jesús o te metemos a la cárcel otra vez. Y él dice: señores, no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. No es que yo esté inventando una leyenda, yo no me puedo callar, porque yo estoy hablando de alguien que a mí me habló. Yo estoy predicando de la resurrección de un hombre que yo vi resucitado. ¿Cómo puedo callarme? Me es necesario, decía Pedro, obedecer a Dios antes que los hombres. No es porque es un religioso, dice Pedro, que por sentirse bien, por limpiar su negra conciencia, aquí está haciendo el cuento, como hay mucha gente en las iglesias. Dice Pedro: no, Señor, yo lo vi cara a cara, no puedo quedarme callado. Si no lo niegas, te matamos, le decían a muchos. Hazme un favor, sea un demonio, decían ellos. No temían a la muerte, porque habían visto resucitado aquel que venció a la muerte y al pecado. No temían perder la vida, porque cuando perdían la vida sabían que apenas comenzaban a vivir. No temían perder todo lo que tienen en este mundo,
porque saben que este mundo no es nada a comparación de la eternidad que Dios tenía preparado para ellos. ¿Por qué la iglesia primitiva tenía este valor? ¿Por qué vemos una iglesia tan radicalmente distinta a la de este siglo? Una iglesia que perseveraba en la palabra, que se discipulaba, que oraba, que ayudaba a los necesitados. No una iglesia tibia, fría, hipócrita, chismosa, envidiosa. Ellos eran hermanos en realidad, no de palabra como hermano, hermanito, hermanito. Lo único bueno de decir los hermanos es que si se te olvida el nombre de alguien, le dices hermano y ya saliste del problema. Amigo, pastor, me fascina esto. ¿Cómo está? Híjole, ¿cómo se llama? ¿Cómo está, hermano? Y ya estuvo. Pero no lo vivimos. No nos interesamos en los demás, nos interesamos nosotros mismos. No somos esa iglesia primitiva, porque no estamos en el fondo de nuestro corazón completamente convencidos. Y mi propósito en esta tarde es que podamos darnos cuenta de esto que tantas veces hemos predicado, pero que pocas veces hemos meditado y que muchos ni siquiera han creído, y que nosotros podamos entonces, como ellos, darnos cuenta de esta realidad y que nuestras vidas hoy en adelante sean marcadas por la cruz. Cuando digo por la cruz, no hablo del instrumento de madera en sí mismo, porque eso sería atribuirle poder a un objeto y eso es brujería. Hablo del mensaje de la cruz. Y por eso que quiero compartir un mensaje con ustedes, con gallos y todo lo que vaya a salir en este mensaje, que he titulado Marcados por la cruz. Casi todo el mundo conoce este mensaje. Algunos lo creen, muchos no lo creen. Algunos dicen que lo creen pero no lo entienden, muchos tienen dudas. Y es imposible en una hora responder a todas las dudas. Para eso les recomiendo mucho esta serie que les digo, que viene dentro en defensa del Evangelio, Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito. Pero quiero hoy ver 4 puntos interesantísimos acerca de Jesucristo y del mensaje de la cruz. En primer lugar, ¿por dónde tenemos que partir? ¿Cristo existió? Si no existió, nos vamos todos y estamos perdiendo el tiempo en este lugar. ¿Qué voy a predicar de alguien que no existió? Y muchos dicen, Jesús no existió. Jesús fue robado de religiones esotéricas más antiguas. Ya había otros dioses de la antigüedad, de religiones místicas, esotéricas, que también habían sido crucificados y que supuestamente habían sido resucitados. Y hay muchas teorías como estas que son manipuladas para querer hacer a un lado a Jesús y decir Jesús es un invento de la historia. Algunos dicen, bueno, existió, pero fue un profeta nada más. Roma en el 325 inventó que era Dios. Es lo que muchos creen. Y me encanta que se paran del cuello y erguidos, llenos de soberbia y arrogancia, creen que están siendo inteligentes. Los más absurdos dicen que Roma lo inventó. Y algunos, también absurdos, pero no tanto, dicen, bueno, no lo inventó, existió, pero no era considerado como Dios. Los primeros cristianos no lo consideraban como Dios. Ni siquiera creían en su resurrección. Roma en el 325 convoca el concilio de Nicea, el emperador Constantino, y con el propósito de manipular al mundo, les inventan que Jesús era Dios y que había resucitado. Pregunta, ¿es esto así? ¿Estamos creyendo en alguien que fue un invento de la Iglesia Católica Romana hace 1700 años atrás para gobernar y para dominar al mundo? ¿Estamos siendo víctimas de la mentira y del fraude más grande de toda la historia de la humanidad? ¿O Cristo fue un personaje real? Quiero decirte y demostrarte, ambas versiones son una completa estupidez, y no se espanten por el término. En el hebreo, en la Biblia, está la palabra, y no la utilizo en este momento como insulto, sino como adjetivo calificativo. Es absurdo que alguien diga Cristo no existió, y también es absurdo que alguien diga no lo consideraban como Dios. Espérame tantito, cree lo que quieras de él, pero tú no puedes negar estas dos verdades, porque si tú niegas estas dos verdades estás poniendo en tela de juicio toda la historia de la humanidad, toda. ¿Por qué? Porque más de 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo como su religión oficial en el 312, y más de 200 años antes que convocaran el concilio de Nicea en el 325, tenemos, escucha esto, 200 años atrás, cientos de manuscritos de algunas de las cartas y libros del Nuevo Testamento. 1, 2, cartas de autores cristianos. Haz de cuenta, el pastor escribe un libro o una carta, le envía a las iglesias y cita la Biblia. Y si perdiéramos todas las Biblias del mundo, podríamos reconstruirla con las cartas de los primeros líderes de la iglesia, de tanto que citan el Nuevo Testamento. Pero lo más asombroso, porque alguien podrá decir, todos ellos fueron parte del complot.
Desde ahí estaba de moda eso de esto es un complot. Lo más impresionante, documentos de más de 20 autores extrabíblicos, perseguidores del cristianismo, enemigos de Jesucristo, enemigos del mensaje de la cruz, que en su momento escribieron estos documentos con el propósito de perjudicar al cristianismo, con el propósito de burlarse de ellos, con el propósito de mofarse de lo que ellos creían. Pero me fascina que Dios es tan soberano, tan poderoso, tan sabio, que Él preserve estos documentos y ahora salen a la luz, y aquello que se esgrimió como un argumento en contra de la iglesia, ahora es una de las carpas a favor de la iglesia, porque la levantamos y decimos: señores, todo esto que ellos escribieron hablando en contra de Cristo, hablando en contra del cristianismo, hoy nos viene a confirmar que Cristo es un personaje histórico y que era considerado como Dios por sus primeros discípulos. No es cierto que Él fue un invento de Roma o que su deidad es un invento de Roma. No es magnífico como Dios cambia las cartas. Como Satanás dice: vamos a hablar mal de ellos. Dios dice: bienvenido, las guarda. 2000 años después dice: aquí están evidencias históricas de la existencia del Hijo Jesucristo. Hago un paréntesis para decirte que cuando vengan esas cartas en contra de tu vida, no te espantes. Como te dije ayer, ¿está o no está Dios al control? Es que el diablo, hermanos, el acta de decretos que el diablo tenía en contra de ti, Cristo la clavó en la cruz. Es que el enemigo, llegan, hermanos, es que en mi casa se oyen ruidos y se mueven los muebles, y es que el diablo y no sé qué. La Biblia dice: te doy potestad, Lucas 10:17, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Vendrá contra ti, dijo Isaías, el enemigo, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él, ni moneda forjada prosperará en tu contra. Entonces, en lugar de esconderte, ay, el diablo me hace ponle alabanza, sácale la palabra y dile: ¡guau! Y espántalo tú a él, porque tú eres hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo. El Señor preserva estos documentos. Más de 20 autores, porque los otros también son importantes, pero muchos pueden decir: ay, eran cristianos, también lo inventaron, un megacomplot. Pero aquellos que los perseguían, Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Flegón, Barabás, Serapio, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, los historiadores Flavio, Josefo, Plinio el Joven. Todos ellos nos enseñan en los documentos, en las cartas que escribieron en su momento, que Jesús es un personaje histórico, que los discípulos creían que Él había resucitado, que lo consideraban como Dios y que preferían dar la vida antes que negarlo. Entonces, escucha esto: para que Roma pudiese haber inventado a Jesús o su deidad, había requerido en ese entonces una máquina del tiempo para en el 325 decir: vamos a manipular al mundo. Pero resulta que no están tratando con cavernícolas, sino con gente inteligente y pensante. Digo, no tenían Facebook, pero no crees que eran tontos. No tenían iPhone, pero no por eso no eran inteligentes. Tú no podías llegar y decirle al mundo entero: venimos a enseñarles de un hombre que es Dios. Oh, con el garrote en la mano. Oh, se llama Jesús. Unca, Jesús, aleluya. Él murió por ti. Oh, murió, yo lo creo. Resucitó. Oh, amén. No, la gente era inteligente. La gente, cuando alguien, este es un hecho histórico, cuando alguien ocultaba un evento histórico y lo sacaba a la luz hasta que ya no existían testigos que habían presenciado los hechos, ese evento o ese discurso era rechazado. La gente buscaba las evidencias disponibles en su momento, que eran los testigos. Entonces, para que Roma pudiese haber inventado a Jesús, necesitaban una máquina del tiempo para estar aquí donde estoy yo, en el 325, y decir: vamos a viajar antes del 100 de Cristo, sembrar estos documentos por todas partes, para que al viajar al futuro, 200 años después, la gente crea que Cristo es un personaje histórico. ¿Suena inteligente esto? Así que cuando alguien se siente intelectual y te dice: ay, ¿a poco tú eres de los que creen que Cristo existió? Dile: sí, ¿a poco tú eres de los que creen que existe la máquina del tiempo?